te bendiga. Bienvenido, bienvenida. Uno, dos, sí, sí. Muy bien. Qué bueno, qué poderoso. Un aplauso a los chicos, a las chicas, me olvidé. De la alabanza. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias y bueno, quisiera ir rápido a la palabra que por lo menos Dios puso en mi corazón para poder compartir en esta noche. Tiene que ver con la fe, tiene que ver con aquello en lo cual estamos creyendo. ¿Cuántos tienen fe? Seguramente todos van a levantar la mano, por eso están aquí en esta noche. Pero la pregunta no es solamente si tenés fe, sino en qué estás teniendo fe. O mejor dicho, en qué estás creyendo, en qué estamos creyendo. Porque uno de los aspectos más conocidos, y lo sabemos muy bien del Evangelio, y que la gente necesita y pide. ¿Cuántos piden cuando están sobre todo en medio de las luchas, de las pruebas, de las batallas? Le dicen: Señor, dame más fe. No quiero ser el único, por favor, no me dejen solo. ¿Cuántos le dicen: Señor, dame más fe? Necesito más fe porque estoy atravesando un momento difícil, una dificultad, una necesidad, una prueba, una batalla, una lucha, y necesito que Dios me dé fe. ¿Cuántos saben también que hay dos tipos de fe? Hay una fe que es la fe natural, con la cual se levanta cada ser humano, o por lo menos la mayoría de los seres humanos en esta tierra, que sin necesidad de conocer a Dios, sin necesidad siquiera de haber leído la Biblia o haber escuchado de Jesús, se levanta por la mañana diciendo: bueno, yo creo que hoy me va a ir bien. Eso es fe, pero es una fe natural. Es una fe que viene incorporada en nosotros. Es una tendencia a creer lo bueno y no solamente lo malo. Y a creer, como dije y le di el ejemplo hace un segundo atrás, esa persona que se levanta a la mañana y dice: yo creo que hoy me va a ir bien, que voy a abrir el negocio y que voy a vender lo que tengo que vender, que me voy a subir al Uber o al taxi, el remis ya no se usa más, y me va a ir bien, ¿no? Esa es aquel joven, ¿no? Aquel chico, aquella chica que seguramente tiene un examen, tiene que dar así un final, una prueba. La tendencia natural es confiar, es creer, es tener la esperanza de que te va a ir ¿qué? Bien. Pero esa, como dije, es una fe natural, y esa fe natural o humana no es la que necesitamos. Esa fe no alcanza, por ejemplo, para la salvación, y no alcanza a veces tampoco para enfrentar las grandes dificultades de la vida. Y por el otro lado, aparte de la fe natural, aparte de la fe humana, existe la fe espiritual. ¿Cuántos tienen esa fe? Porque es la fe que Dios nos da. La fe espiritual, que justamente es la necesaria para poder alcanzar la salvación, la vida eterna, y también la fe espiritual para poder hacer frente a esos grandes desafíos que a todos en algún momento nos toca vivir. Esa fe que es la fe que Dios nos da, y es la fe, como acabamos de declarar hace un momento atrás, la fe que mueve montañas. Ahora, dentro de la fe espiritual, y escúchame bien esto porque es muy importante, hoy vamos a hacer como un análisis a la luz del Espíritu Santo, a ver cuál es la fe que estamos teniendo. Dentro de la fe espiritual también hay una fe que es para las necesidades. ¿Cuántos tienen necesidades? Pueden levantar las dos manos si quieren. Y también hay una fe, además de la fe para las necesidades, que todos le pedimos a Dios, como dije hace un momento, en el medio de la batalla, de las presiones, de las luchas. Hay una fe para las metas en la vida, las metas, los logros, los propósitos que nos trazamos en nuestras vidas por delante. Y hay un ejemplo de los discípulos, allí en el Evangelio se usa Lucas, no sé si hay pantalla, capítulo 17, versículos 5 al 6, en la versión NBI, nueva versión internacional, que dice 17, 5 y 6. Entonces los apóstoles dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. Ahí está el 5. Entonces los apóstoles dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como una semilla de mostaza, respondió el Señor, podrían decirle a este árbol sicómoro:
arráncate de aquí y plántate en el mar, y les obedecería. Acá tenemos el ejemplo de los discípulos diciéndole y pidiéndole a Jesús: Señor, aumentanos la fe. ¿Y para qué la gente pide fe? ¿Para qué pide fe la gente? La gente pide fe para creer que hay una solución para sus problemas, para creer que su realidad, esa realidad que está viviendo, que no es de las más lindas, que no es de las más agradables, un día puede cambiar. La gente pide fe para creer que Dios los puede sanar de sus enfermedades. ¿Cuántos dicen amén? Están atravesando así un momento de enfermedad, una necesidad en cuanto a la salud, y le dice al Señor: ayúdame a creer, dame fe para creer que me podés sanar, ¿sí o no? Y también muchos piden fe para creer que Dios puede restaurar su familia, para creer que Dios puede suplir sus necesidades. ¿Sí están conmigo? ¿Cuántos dicen: yo también muchas veces le pido fe al Señor, que me ayude a creer, que aumente mi fe, que me renueve la fe? Por eso lo que pasa cuando hay dificultades, situaciones adversas, problemas que nos toca enfrentar, pareciera como que a veces la fe se va desgastando, porque estamos ahí intentando creer, intentando tener fe, esperando la respuesta, y cuando la respuesta se demora o no viene cuando nosotros pensamos que va a venir, allí es cuando pareciera que la fe se desgasta y necesitamos que Dios renueve esa fe. Y hay un ejemplo muy interesante acerca de estos dos aspectos de la fe que te acabo de mencionar. La fe para suplir las necesidades, pero también la fe para alcanzar las metas de la vida. Y ese ejemplo está en el libro de Génesis, también en NBI, capítulo 15, versículo 1 al 6. 15, 1 al 6, con el ejemplo de Abraham, el padre de la fe. Y si lo tenemos, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión: no tengas miedo, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham respondió: mi Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Este hombre no ha de ser tu heredero, contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego los llevó afuera. Recuerden esto, porque vamos a hacer énfasis. Luego los llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Y así de numerosa será tu descendencia. Y dice la Biblia: Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. ¿Qué era lo que le pasaba a Abraham? Abraham era un hombre mayor, era un hombre grande, todavía no había tenido hijos por su edad y porque su esposa Sara era estéril. Muchos quizás leyeron la historia, lo conocen, y si no, esto es lo que le pasaba a Abraham. Muy grande en cuanto a la edad y su esposa estéril, quiere decir que era totalmente imposible desde un punto de vista humano que ellos pudieran concebir, que pudiesen tener un hijo. Y sin embargo Dios, que le dice: no temas. Y si Dios le dice no temas, es porque Abraham tenía miedo. ¿Y cuál era el miedo de Abraham? Claro, Dios le habla de promesas, Dios le habla de recompensas. Pero la preocupación, el miedo de Abraham, ¿sabes cuál era? Como no tenía hijos y tenía miedo de no poder dejarle todo lo que Dios le estaba prometiendo que le iba a dar, no tenía miedo de no poder dejárselo a un hijo, sino que se lo iba a tener que dejar a uno de sus criados. ¡Wow! Ese era el miedo de Abraham. Entonces, ¿qué quería y qué necesitaba Abraham? Seguramente todos van a estar de acuerdo conmigo en que Abraham quería un hijo. Y a manera de reclamo le estaba pidiendo a Dios ese hijo. No me diste hijo. Pero cuando la esposa le dice al esposo: no me regalaste flores, le está pidiendo flores, ¿sí o no? O viceversa, el esposo diciendo: no me hiciste las milanesas que me gustan, que le está pidiendo hacerle las milanesas que le gustan. Pero lo cierto es que detrás de ese reclamo había un pedido, había una petición. No me diste hijo. ¿Qué era lo que quería Abraham? ¿Qué era lo que necesitaba Abraham? ¿Un qué? Un hijo. Abraham necesitaba y Abraham quería un hijo. Esa era su necesidad. Pero ¿qué quería Dios? Porque una cosa es lo que quería Abraham, una cosa es lo que vos querés, una cosa es lo que Abraham necesitaba, una cosa es lo que vos necesitas y otra cosa es lo que Dios quería. ¿Y qué era lo que quería Dios? Dios quería aumentar la fe de Abraham. ¿Por qué Dios quería aumentar la fe de Abraham?
Porque Dios tenía mucho más que solamente un hijo para él. ¡Wow! ¿Y qué era lo que quería Dios? Dios quería cambiarle la mirada, ampliar su fe, ampliar su expectativa. Porque escuchá, y acaba una frase que es para que la notes, o por lo menos te la recuerdes. A veces no es lo que nosotros necesitamos creer. Muchos dicen, yo necesito creer esto, yo necesito creer aquello, sino lo que Dios quiere que creamos, que es muy diferente. Lo que yo necesito creer, aquello para lo cual yo pienso que necesito tener fe, que es lo que Dios quiere que yo crea, lo que Dios quiere que yo tenga fe. ¡Wow! Y siempre lo que Dios necesita que creamos, siempre lo que Dios quiere que creamos, es porque nos quiere dar mucho más de lo que nosotros necesitamos. ¿Cuánto me están entendiendo? Una cosa es lo que vos pedís, necesitas, y le decís, Señor, dame fe para esto, dame fe para aquello, dame fe para lo otro. Como Abraham, no me diste hijo. Pero otra cosa es lo que Dios te quiere dar, y por lo tanto, por ende, la fe que Dios te quiere dar para poder recibir no solamente lo que vos necesitas o lo que le estás pidiendo, sino lo que Él te quiere dar. ¡Wow! Porque a Abraham, ¿qué era lo que le pasaba? ¿Cuál era la diferencia entre lo que Abraham estaba pidiendo y lo que Dios le quería dar? ¿Cuál es la diferencia entre lo que vos le estás pidiendo? ¿Cuál es la diferencia entre lo que vos estás necesitando y lo que Dios te quiere dar? ¿Cuánto están empezando a entender? Yo leí este pasaje, lo leí 1.000.000 de veces, pero cuando Dios me mostró esto dije, wow. Y espero que muchos digan, wow, esta noche. Lo que Abraham le estaba pidiendo era para suplir su necesidad. Necesito un hijo, no tengo hijo, ¿a quién dejarle todo lo que me estás diciendo que me vas a dar? Las promesas, las bendiciones, ¿a quién le voy a dejar? Se lo voy a dejar a este criado mío, Eliezer el Damaseno. Pero la fe que Dios quería que Abraham tuviera no era solamente para suplir su necesidad, era para un crecimiento, una expansión, un progreso. Salí afuera, mirá las estrellas del cielo, porque así como no podés contar las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Dale un aplauso a Jesús. Impresionante. ¿Qué hizo Dios? Dios lo saca afuera Dios lo sacó afuera, dice la Biblia. Si la Biblia dice que Dios lo sacó afuera, era porque estaba adentro. ¿Adentro de dónde? No había casa, no había nada construido. Andaban en tiendas, dice la Biblia. Abraham con todos los suyos andaban en tiendas de acá para allá. Quiere decir que Dios lo sacó afuera de la tienda para que vea. Y Dios le dice, mirá. Porque Dios quería que la fe de Abraham no sea para solamente un hijo, sino para una multitud como las estrellas del cielo. Entonces, ¿qué hizo Dios con Abraham? Dios le aumentó la fe. Dios le dijo, salí, mirá. Le cambió el foco, le cambió la mirada. ¡Wow! Mientras estaba dentro de la carpa, Abraham, necesito esto. No tengo un hijo. Me hace falta un hijo. Estoy pidiendo en forma de reclamo, pero estoy pidiendo un hijo. Mientras estaba allí en la carpa, esa era su mirada, esa era su expectativa, esa era su necesidad. En eso estaba enfocado, en mirando lo que necesitaba, mirando lo que le faltaba. Y por eso Dios le dice, salí, salí, salí. Y mira el cielo. ¿De qué te habla el cielo? ¿De qué te habla cuando Dios le dice a Abraham, así como no podés contar las estrellas del cielo, así será tu descendencia? ¿Sabes por qué lo hizo salir de la carpa? ¿Sabes por qué lo hizo salir afuera? Porque la carpa simbolizaba el límite. Imagínate la carpa, Abraham adentro de la carpa. Lona, 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 lona. ¿Qué iba a haber ahí? ¿Cuál era la visión de Abraham adentro de la carpa? Lona, 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 lona. Una visión limitada. Así era su visión, así era su mirada. Mirando solamente lo que le faltaba, lo que le hacía falta, lo que necesitaba, lo que no tenía. Y por eso Dios lo saca afuera y le muestra el cielo. ¿Y de qué te habla el cielo? De algo ilimitado.
De algo que no tiene límites. Porque tu Dios y mi Dios es alguien para el cual no hay nada imposible. Y para Dios no hay límites. No hay límites, no hay límites, no hay límites, no hay límites. ¿Y cuántos viven adentro de la carpa? Simbólicamente hablando. ¿Cuántos viven adentro de la carpa? Encerrados. Lona, 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 lona en sus problemas y necesidades. Y en lo que les falta o todavía no tienen. Y le piden a Dios por eso y tratan de tener fe para eso. Pero ¿sabes qué necesitamos? ¿Sabes qué necesitamos? ¿Sabes qué necesitamos? Y oro que en estas noches de viento fresco, este mismo viento fresco que es el poder del Espíritu Santo, nos cambie la mirada, nos cambie la expectativa, que no solamente salgas de aquí renovado y lleno de la presencia de Dios, sino que eso repercute, que pueda repercutir en un cambio de expectativa, de fe y una mirada distinta. Necesitamos salir de la carpa y ampliar la visión, ampliar la expectativa, ampliar la fe para poder ver no solamente nuestras necesidades suplidas, sino crecer en todas las áreas. Abraham pedía su necesidad, por su necesidad. ¿Cuántos piden por su necesidad? Qué bárbaro, nadie pide, está todo bárbaro acá, ¿eh? Pero Dios no le estaba hablando de suplir su necesidad solamente. Dios le estaba hablando de crecimiento. Como no podés contar las estrellas del cielo, así será tu ¿qué? Descendencia. Amén. ¿Sabes cómo se llamaba la fe de Abraham cuando estaba dentro de la carpa? Fe de carpa. Y cuando hay fe de carpa, ¿sabes cómo son las oraciones? Oraciones de carpa. ¿Cuántos tienen fe de carpa? No levanten la mano. ¿Cuántos hacen oraciones de carpa? Tampoco levanten la mano. ¿Qué hizo Abraham? Recién cuando pudo salir y se dio cuenta que tenía un Dios que no tenía límites, dice que creyó a Abraham y le fue contado por justicia. ¡Wow! Tenemos el ejemplo de Jesús. Mira lo que dice Hechos, también en NBI, capítulo 1, versículo 4 al 8. Una vez mientras comía con ellos, ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo, como en estos días, en estas jornadas de viento fresco, sobre ustedes, ¡wow! ¿Sí o no? Recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto es muy parecido. Abraham pedía una cosa, Abraham necesitaba una cosa, Abraham estaba pensando en lo que no tenía, en lo que le faltaba, en lo que necesitaba. Y Dios le dice: salí, mirá, es mucho más. Vos estás hablando y estás pidiendo para suplir una necesidad, pero yo te estoy hablando, le decía Dios a Abraham, de crecimiento, multiplicación, expansión, progreso. Y acá pasa exactamente lo mismo. Los discípulos, claro, recordemos que Israel en ese tiempo estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Jesús ya está resucitado, está hablando con ellos, ya resucitado, ya había atravesado la cruz, ya había sido sepultado, había resucitado al tercer día. Ahora estaba hablando con los discípulos, y los discípulos, ¿qué le preguntan? ¿Cuándo se van los romanos? ¿Vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? ¿Cuándo se van los romanos? ¿Cuándo se van los conquistadores, los que nos están dominando? Y Jesús les hablaba de la llenura del Espíritu Santo para predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. No les hablaba de echar a los romanos Jesús. Les hablaba de algo mucho más poderoso, algo mucho más profundo. Les hablaba de traer el reino de Dios a la tierra y echar fuera las tinieblas y la oscuridad en el nombre del Señor. ¡Wow! Y pastor, ¿cómo aplico eso a mi vida? ¿Cómo aplico eso a mi vida? Y gloria a Dios, porque los discípulos
Después de que fueron llenos del Espíritu Santo, después de que vino el viento recio, el Espíritu de Dios y los llenó, se olvidaron de los romanos, se olvidaron de todo. Y empezaron a tener la visión que Dios quería que tuviesen, la mirada que Dios quería que tuviesen, la óptica que Dios quería que tuviesen, para que venga el reino de los cielos a la tierra y retroceda la oscuridad de las tinieblas en el nombre del Señor. Pero ejemplos, quizás le preguntas a Dios cómo vas a pagar la boleta de gas, o mejor dicho la luz, porque la luz es más cara que el gas, ¿no? Algunos dicen, pastor, todo es caro. ¿Cómo va a ser, Señor? ¿Cómo voy a hacer para pagar la boleta de la luz? Y Dios te está hablando de prosperarte y de un crecimiento económico. ¿Cuántos están entendiendo la diferencia? Quizás le preguntas a Dios, mamá, papá, ¿cuándo tu hijo va a dejar de estar mal? Y Dios te está hablando de que tu hijo o tu hija va a ser un siervo o una sierva de Dios. ¿Hay diferencias? ¿Hay diferencias? ¿Es distinto o no? Quizás le preguntas a Dios, no digo todos, pero por ahí algunos, como me pasó a mí, para dejar las drogas y los vicios que te tienen mal. Y Dios te habla de salvación, de una vida nueva, de una familia, de un futuro diferente. Nosotros le preguntamos y le hablamos a Dios de esto, Dios nos habla de esto. Pedimos por esto y Dios nos habla de esto. Amén. Por eso no es lo mismo tener fe. No es lo mismo tener fe para que Dios te supla y provea porque tenés que pagar cosas o porque tenés deudas, que tener fe para que Dios te prospere en abundancia. No es lo mismo tener fe para que Dios solucione quizás un problema matrimonial que tener fe para que Dios traiga una restauración y una salida total a tu matrimonio. No es lo mismo tener fe para mantener lo que tenés. Porque cuántos a veces tienen algo y tienen miedo de perderlo. Y dicen, Señor, ayúdame a mantenerlo, que no lo pierda. Ayúdame a cuidarlo por mí. Que tener fe para un crecimiento y una multiplicación. Como tampoco es lo mismo tener fe para un milagro, para una bendición, perdón. No es lo mismo tener fe para una bendición que tener fe para un milagro. Yo como pastor, no es lo mismo tener fe para que los miembros de la iglesia permanezcan, que ninguno se pierda. Dios, por favor, que ninguno se extravíe, que ninguno se aparte. Que tener fe para que la iglesia crezca y se multiplique, como la fe que tienen acá en Avance Cristiano, que cada vez hay más miembros que se están expandiendo, están creciendo y se están multiplicando, gracias a Dios y en el nombre de Jesús. Jesús mismo oró allí en San Juan 17. Padre, los que me diste, que ninguno se pierda. Pero también oro por aquellos que han de creer en mí por la palabra y la predicación de estos. Wow. Entonces es muy distinta la fe para mantener que la fe para crecer. No es lo mismo tener fe para estar bien espiritualmente. ¿Cuántos necesitan estar bien espiritualmente? Que tener fe para creer que vas a ser un siervo o una sierva de Dios, que Dios va a usar para bendecir a otros, para hacer luz y para ser canal de bendición. Aleluya. Amén. Porque la fe, no la fe para crecimiento, no la fe para expansión, no la fe para progresar. Como Dios le dijo a Abraham, salí, deja de mirar la lonita de la carpita, lo que te falta, lo que no tenés, el problema, la necesidad. Mirá las estrellas del cielo, así como no las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Una fe sin límites. Pero ¿sabes cómo llamo yo a esa otra fe? La fe que por un momento tuvo Abraham, pero después Dios se la cambió en una fe para multiplicación. Muchas veces habrán escuchado esta frase: no, tengo unos agujeros vagos, tengo que tapar unos baches. Tengo un bache en la economía, un agujero en la familia, un bache acá, un bache allá, me la paso tapando baches. ¿Sabe cómo se llama esa fe? La fe tapa baches. Algunos tienen fe para tapar baches. ¿Y cómo andás? Bien, gracias a Dios lo pude solucionar. ¿Y cómo andás? Bien, gracias a Dios llegué justo con la plata y pude a tiempo. Y gloria a Dios.
Pero a veces es una fe tapabaches, una fe tapa agujeros. Es mejor tener esa fe que no tenerla, obvio. Pero lo que Dios quiere es aumentar nuestra fe. No solamente para mantener, sino para ¿qué? Crecer. Para creer a lo grande, a un Dios como le dijo a Abraham: mira las estrellas del cielo, así como no las podés contar, así será, ¿qué cosa? Tu descendencia. Tenemos el ejemplo de Bartimeo. Oh, qué hermoso ejemplo. ¿Quién era Bartimeo? Para los que no saben, Bartimeo era un mendigo. Pero además de mendigo era ciego, o sea, por su enfermedad. La Biblia no dice cuándo la contrajo, si era ciego de nacimiento o sufrió algún accidente, alguna enfermedad que lo dejó ciego. Pero lo cierto es que esa ceguera le impedía desenvolverse de una manera normal en la vida, como todos los demás, trabajar, ir, venir. Entonces, como era ciego, ¿qué terminó haciendo Bartimeo? Mendigando junto al camino, dice la Biblia. Y de repente un día pasó Jesús por Jericó, y cuando Jesús estaba saliendo de Jericó, Bartimeo oyó que Jesús pasaba por allí y empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús lo manda a llamar. Y cuando Jesús tiene al ciego adelante, lo tiene ahí, al ciego adelante, y Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Yo me lo imagino a Pedro al lado: maestro, es cieguito. ¿Qué va a querer el hombre? Eso es lo que pensamos nosotros. Pero no te olvides que era mendigo. No te olvides que su historia era una historia de padecimiento, de sufrimiento, de dolor, de carencias. Toda la vida viviendo de limosnas, viviendo de escasez, de miserias, viviendo de lo poco que la gente podía darle. Era esa su realidad. Él estaba acostumbrado a eso. Entonces, ¿qué puede pedir un mendigo? Es como hoy en día, cuando viene y te tocan así el vidrio del auto, en algún otro lado: jefe, ¿no tiene una monedita? Que te piden una moneda. No tienen algo. De eso vive el mendigo. De algo, de una moneda. Él estaba acostumbrado a eso. Y yo digo: ¿cómo hizo Bartimeo? ¿Cómo hizo si era mendigo? Para tener ese clic. Porque bien podría haberle dicho al Señor: como estaba acostumbrado. Repito, estaba acostumbrado. Y necesito comida, no comí todo el día. Necesito abrigo porque hace frío por la noche. Pero en cambio, ¿qué fue lo que le pidió a Bartimeo? ¿Cuál fue la fe de Bartimeo? No fue la fe del mendigo, que podía creer que ese hombre que era conocido y famoso, del cual todo el mundo hablaba, podía darle una limosna mejor que todos los demás, un buen plato de comida o ropa para calentarse por la noche. Él tuvo una fe para poder pedir lo que realmente necesitaba: un milagro. Señor, que recobre la vista. Y que le dijo Jesús: tu fe, tu fe, tu fe. ¿Cómo era esa fe? No era una fe para limosnas, era una fe para milagros. No era una fe para un poco, para una ayudita, para una moneda, para estar un poco mejor, para que se me solucione por lo menos alguno de los problemas. ¿Cuánta gente vos decís: ¿y cómo está ahí? Mira, con estar un poquito mejor me conformo. Con que se me solucionen un par de cositas, con tener comida, estoy feliz. Fe de mendigos. Cuando el que tenía delante de él, por eso puedo tener esa fe para milagros. Porque Bartimeo, aunque era ciego, veía lo que otros no veían. Que el que estaba delante de él era nada más ni nada menos que Jesús, el Hijo de Dios, que podía sanarlo, que podía cambiarle la vida, que podía salvarlo. Amén. ¿Y cuántos escuchá? Porque la Biblia no dice qué le pasó, pero a cuántos la vida los golpea, a cuántos la vida les juega una mala pasada, cuántos están acostumbrados a sufrir, a padecer, al dolor, al desamparo, a la soledad. ¿Cuántos están acostumbrados a que en vez al fracaso, a la frustración, como seguramente lo estaba Bartimeo?
¿Cuántos? Entonces, claro, de tantos golpes, llega un momento que ya dejas de ver. No podés ver, no podés tener una fe quizás como la que Dios quiere que tengas. Y terminás pidiendo una limosna, teniendo fe para una limosna, teniendo fe para una ayudita, teniendo fe para que aunque sea las cosas se solucionen un poco de paz, un poco de tranquilidad en mi casa que siempre está. No sabe, pastor. Claro, pero este hombre hizo un clic. No tuvo la fe de un mendigo, tuvo la fe para un milagro. Tuvo la fe para un milagro. ¿Qué podía pedir yo? Que no sé lo que seguramente Bartimeo padeció y sufrió, obviamente, siendo mendigo y ciego en esa sociedad de aquel entonces. Y cada uno padeció y sufrió lo suyo. Yo padecí y sufrí lo mío, sin familia, desde chiquito. Drogas, vicios, como consecuencia, ¿no?, del sufrimiento, de las carencias afectivas, de la falta de amor, de la falta de un hogar, de la falta de una familia. Entonces eso me llevó a las drogas, me llevó a los vicios. ¿Y qué esperaba yo en ese momento? ¿Sabes qué? ¿Qué esperaba de la vida? Nada. Droga, nada más. ¿Qué esperaba del futuro? Nada. No me interesaba el futuro. Yo creo que en realidad no era que no me interesaba, no creía en el futuro. Y yo decía, no me interesa, haciéndome el superado, ¿no? Pero en realidad no creía en el futuro. Para mí el futuro no tenía nada, la sociedad no tenía nada, el mundo no tenía nada. Era el hoy y el presente y cómo tratar de pasarla lo mejor posible para que no duela tanto. Para que no duela tanto. El pasado, los golpes recibidos. Porque otros saben que los golpes te lo dan una vez, pero después sigue doliendo. Un mes, un año, 5 años, 10 años. Hay gente que todavía le duele los golpes de hace 20 años. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué podía creer? ¿Qué podía esperar yo? Nada. ¿Sabes hasta cuándo? A mí me hablaban de familia y yo decía, no. Me hablaban de amor. Eso no existe. Es de las novelas colombianas. O venezolanas. ¿Hasta qué? Y lo hago corto. Un día Dios me cambió la vida. Me cambió la vida, me cambió la vida, me llenó con su presencia, me llenó con su amor, me llenó con su Espíritu Santo. ¿Y sabes lo que dije? ¿Sabes lo que pensé? ¿Sabes lo que empecé a creer? Dios me va a dar una familia. No me alcanzó solamente con que Dios me haya librado de las drogas. No dije, bueno, por lo menos Dios ya me libró de las drogas, ahora a ver cómo me las rebusco. No, empecé a creer. Dios no solamente me libró de las drogas y de los vicios y de todo mi pasado, sino que Dios me va a dar una familia y voy a ser un siervo de Dios. Lo voy a servir al Señor con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. Y lo que creí se cumplió. Lo que le pedí se hizo realidad. ¿Cuál tendría que haber sido mi fe con todo mi pasado? ¿Cuál tendría que haber sido mi fe con todo lo que sufrí y padecí? Señor, que no me lleven más preso a la policía. Gracias. Esa tendría que haber sido mi fe. Esa tendría que haber sido mi esperanza, mi expectativa. Que no me lleven más en cana, por favor. Estoy cansado de que me lleven preso por averiguación de antecedentes. Pero no. Le pedí lo mejor. Le pedí lo más grande. Le pedí lo que yo creía que Dios tenía para mí. Algunos piden, pero piden de acuerdo a su pasado. Como podría haber pedido o creído Bartimeo. Cuando tenemos que pedir y creer de acuerdo a quién está delante nuestro. Como Bartimeo, que aunque no veía, veía que delante de él estaba Jesús, el Hijo de Dios. Por eso creyó, por eso pidió y por eso recibió el milagro del Señor para su vista. Y después empezó a seguir a Jesús en el camino. Amén. ¿En qué estás creyendo? ¿En qué estás teniendo fe? Y Dios quiera que en esta noche y en estas noches venga el viento. Salgas de la carpa. Y como los discípulos dejaron de preguntar cuándo se iban los romanos, y empezaron a sanar enfermos, empezaron a predicar el evangelio y empezó a haber un avivamiento y Dios los empezó a usar y fueron canales de bendición. Amén. ¿En qué estás creyendo? ¿Qué estás pidiendo?
¿cómo es tu fe? ¿Es la fe de la carpa? ¿Es la fe tapabaches? ¿Es la fe tapaujeros? ¿O es la fe para crecer, multiplicarte, expandir, ver milagros, ver restauración en tu familia, ver sanidad en tu cuerpo? ¡Wow! Ver que Dios te levanta y te empieza a usar como un siervo, como una sierva de Dios. Que el viento fresco también, además de llenarte, te saque afuera de la carpa, te haga ver el cielo. Y así como no puedes contar las estrellas del cielo, puedes decir, así va a ser de grande lo que Dios va a hacer en mi vida y lo que Dios me va a dar. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús por eso? Algunas peticiones en vez de fe llevan dolor. Algunos tipos de fe es una fe teñida con el pasado, por los golpes de la vida, por las adversidades. Entonces te encontrás pidiendo, como Bartimeo podría haber pedido una ayudita, una limosna. Pero Dios hoy quiere aumentar tu fe. Dios hoy quiere en estos 3 días el viento fresco que pueda soplar, que te pueda renovar, que te pueda llenar. Como dice la Biblia, el que está en Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Aleluya. Vamos a dejar de tener solamente una fe para mantenimiento. Vamos a tener una fe para el crecimiento. Vamos a tener una fe para multiplicación. Vamos a tener una fe para expansión. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿Qué le vas a pedir a Dios? ¿En qué vas a creer? ¿En qué vas a creer? ¿Qué le estás pidiendo? Amén. Vamos a ponernos de pie. Y Dios te dice en esta noche, mientras cerrás tus ojos, y si estás con tu familia, yo te pido que la abraces. Si estás solo, levanta tu mano y decirle a tu familia, vamos a creer, vamos a tener una fe diferente, vamos a tener una fe para el crecimiento, vamos a tener una fe para expansión, vamos a tener una fe diferente, distinta. Vamos a creer en un tiempo nuevo, allá atrás, acá adelante. Que Dios hoy pueda sacarte de la carpa. Que Dios pueda ampliar tu mirada. Que Dios pueda cambiar tu óptica. Que Dios te llene del Espíritu Santo, porque cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, ahí entendieron lo que tenían que creer, pedir y esperar de parte del Señor. Ahí entendieron. Ahí entendieron. Ahí entendieron. Ahí entendieron. No dejes, te dice el Señor, no dejes que los golpes, los fracasos y las frustraciones del pasado te roben la fe verdadera, te roben la expectativa, te roben una visión de crecimiento, de expansión y de progreso. No dejes, hermano, hermana, que lo que sufriste o padeciste te condicione. Vas a dejar de pedir limosnas. Vas a dejar de pedir una ayudita. Un poco de paz. Y vas a creer en la abundancia. En la abundancia espiritual. En la abundancia de bendiciones, en la abundancia de restauración, en la abundancia que solamente Dios nos puede dar.
En el nombre de Jesús. Yo oro que en esta noche se rompa, se deshaga, se quiebre, sea deshecho, desecha todo ese espíritu de mendicidad espiritual, todo ese espíritu de escasez espiritual, para que creas, pidas y esperes abundancia de parte de Dios, empezando en tu corazón, empezando en tu alma y siguiendo con todo lo demás. Hoy no le vas a pedir, Señor, quiero estar un poco mejor. Hoy le vas a decir, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Que el viento fresco sople, 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 sople.